Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Gracias por permitirnos llegar a ustedes con el programa Mujer, Dios es suficiente. Hoy tenemos como invitados a David y a Yolanda. Vamos a escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. David. Muchas gracias por tenernos aquí en esta entrevista. Sí, gracias. También a mí me da mucho gusto estar, me alegro de estar aquí con ustedes. Dios los bendiga. Amén. Bueno, los dejo con la anfitriona del programa, Dorita. Felices de estar nuevamente con ustedes y ahora vamos a compartir con David, quien está aquí por un evento especial de la generación 75-85 de la Sociedad de Jóvenes de nuestra iglesia. Y David, sé que Dios levantó, lo hemos visto a través de 35 años, que Dios levantó una sociedad de jóvenes, una generación muy especial. ¿Qué es lo que hizo especial a ese grupo de jóvenes? Que éramos aproximadamente 300 jóvenes. Sí. ¿Qué fue lo que hizo de esta generación tan especial? Bueno, nosotros empezamos que cuando yo llegué al centro evangelístico, ¿no? Teníamos aproximadamente 25 jóvenes. No había más que 25. Y en ese tiempo Aguillón era el presidente de los jóvenes. Pero desde el momento que yo llegué a la iglesia, me sentí en ambiente, ¿sí? Me hicieron sentir parte del grupo. Aunque yo venía de otra iglesia, ¿no? Pero me hicieron sentir parte del grupo. No me sentí fuera de ambiente, ¿sí? Y todos bien amigos. Entonces, durante los varios sábados, me tocó el trabajo de contar cuántos llegaban cada noche, ¿sí? Y eso era 25, de vez en cuando unos 30, pero no pasábamos de ese grupo. Y una vez teníamos una sesión con Aguillón y el mismo, un grupito ahí, ¿no? Y la esposa de Aguillón, no sé cómo se llama, se me olvidó el nombre, Edith, ¿sí? La esposa de Aguillón dijo de que, ¿por qué no nos dividíamos en 5 grupos? ¿Sí? Y que pusiéramos a 5 líderes. Y esa noche nos pusieron, para mí pusieron líder, pero nos pusieron ahí enfrente a los 5. Entonces los que estaban allí, los muchachos, iban a escoger quién les gustaba más. Pero no podían ser más de 5 personas en cada grupo. Y se vinieron 5 conmigo. ¿Sí? Pues 4, ¿verdad? Éramos 5. Y empezamos a ir a visitar. Nos montamos en el autobús y empezamos a cantar. No predicar ni nada, sino a cantar coritos, ¿verdad? Ese era el que hacíamos el grupo nuestro. No sé qué hacían los demás grupos. Y se empezaron a unir más personas que no eran de la iglesia. Porque yo invitaba de la escuela, porque yo fui al Menéndez, ¿verdad? Entonces invitaba amigos del Menéndez que vinieran a la iglesia y pues como ahí me miraban se unían a mi grupo. Y siempre hacíamos lo mismo, íbamos a cantar a los buses o íbamos a cantar a los hospitales. Luego decidimos ir a la escuela de ciegos. Y teníamos como una escuela dominical más o menos, que era un poco difícil porque pues nos miran, ¿verdad? Y una vez yo estaba explicándoles acerca de la resurrección de Jesús, de la crucifixión de Jesús, pero es difícil explicarle a un ciego cómo es que Jesús murió crucificado, ¿no? Y se me dio la idea de decirle al director de la escuela que si me permitía entrar a la capilla, porque tienen una iglesia católica allí, y traje a un Cristo, y ya lo hice que tocaran, ¿verdad? Y así ellos, como se dieron cuenta, muchos no sabían, porque iban a la misa y sin saber, ¿verdad?, lo que está pasando. Pues así empezó a crecer el grupo,
Y así empezó a crecer la iglesia y empezamos a crecer en número, ¿sí? Pero muchas veces uno no sabe cuál es la dirección de Dios. Sí, pues uno está cipote, ¿verdad? Y todo lo quiere como uno quiere. ¿Sí? ¿Y cómo puede un joven entender cuál es la dirección de Dios? Sí, pues yo estaba también así confuso, ¿verdad? No sabía qué hacer y en eso vino un misionero a Haroldo, el hermano Haroldo. Y yo le dije, yo no sé cuál es la dirección de Dios para mi vida, porque yo no iba a hablar de otra gente más que de mi vida, ¿verdad? Sí. Bien egocéntrico. Él me dijo de que la idea que él me dio se me ha quedado para toda mi vida, ¿sí? Y aún ahora la estoy usando. Que él me dijo que la dirección de Dios es como una calle en una ciudad, ¿sí? Y en las calles de la ciudad hay semáforos, ¿verdad? Sí. Entonces dice, vos vas caminando en la calle y el semáforo te va diciendo si seguís o te detenés. Si todo va bien, la luz va a ir en verde. ¿Sí? Cuando Dios dice detente porque vas muy rápido, ¿verdad? Entonces te va a poner la luz en rojo y uno se detiene y medita si esa es qué es lo que el Señor tiene más adelante, y así hasta llegar hasta el momento que estamos ahorita, ¿verdad? Y entonces en la iglesia así hacíamos, en el grupo Millo, ¿no? Llegamos a tener más de 150 jóvenes, hasta que Aguillón nos dijo, no muchos, se ponía que hablar a mí un poquito, pero sentíamos la bendición de Dios siempre, ¿verdad? La bendición de Dios estaba con nosotros, y la amistad. No me acuerdo que haya habido ninguna enemistad entre el grupo, aunque éramos bastantes, ¿verdad? Sí. Sí. Pero nunca tuvimos ni críticas, ni cuchicheos, ni nada. Era armonía, un amor, unidad, ¿sí? Algo que no amor. lo puedo explicar, pero era algo que sabíamos que la bendición de Dios estaba con nosotros, Sí. ¿verdad? Y lo podemos seguir viendo. Fue la reunión que tuvimos el viernes pasado y luego el domingo, el sábado y el domingo y el día noche. No parece que hayan pasado 40 años, ¿verdad? Sí. Porque yo hay unos que no los he visto desde 35. 40 años, ¿sí? Desde el 72, ¿sí? Y volverlos a ver, y aunque tengo que recordarme, ¿verdad?, quiénes son, porque mi mente está con la foto de antes, ¿verdad? Pero ahora al volverlos a ver, sí, ya los reconozco. Y se ve esa amistad, y es una bendición, ¿verdad?, que nunca se me va a olvidar. Nunca me va a olvidar, porque yo le agradezco a Dios, ¿no?, ¿verdad?, que Él me llamó para ser un hijo de Él, ¿sí? Aunque nací en la iglesia cristiana, ¿no? Yo les digo que a mis hijos, ¿no?, que yo nací en la primer banca del templo Betel. Y le doy gracias a Dios porque me ha mantenido siempre, ¿no? Y como le digo, yo siempre, antes de hacer algo, yo pido la bendición de Dios. Y si es la voluntad de Dios hacer esto, pues Él nos va a guiar. Porque dice que Dios no es un Dios que lo pone a uno en duda, ¿verdad? Sino que todo lo que Dios quiere que uno haga, te lo va a decir exactamente. Así uno no dice, pues Dios me dijo que hiciera esto y no es, ¿verdad? Pero pues Dios es sabio, ¿no? Y Él sabe que nosotros necesitamos una guía. Y Él nos va poniendo una guía. Y depende que nosotros seamos inteligentes de saber que eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos lo que Dios no quiere y entonces nos sale mal. Y hasta Dios gracias que hasta ahora, pues, lo que hemos hecho antes de hacer algo, hemos puesto a Dios primero, ¿verdad? Y esa es una gran bendición, saber de que no estamos solos, ¿sí? Pues me siento bien alegre de volverte a ver después de tantos años, ¿verdad? Gracias, David. Y algo que yo veo importante en un líder, bueno, por lo que tú has dicho, es importante saber descentralizar el trabajo en una sociedad de jóvenes. Porque como tú dijiste, unos iban en los buses y solo cantaban. Otros íbamos a visitar enfermos. Otros a visitar miembros de la iglesia, porque recuerdo que el pastor dio muchas tarjetas de membresía para ir a visitar gente que nos estaba congregando.
Pero sobre todo, hablando desde el punto de vista administrativo, es importante eso, descentralizar, depende la cantidad, porque sí llegamos a ser como 300 jóvenes, descentralizar, pero saber cómo orientar el trabajo de una sociedad de jóvenes. Y no solamente desde el punto de vista administrativo, sino la base fundamental que es Cristo y su palabra. Y buscar el consejo de Dios a través de la oración y luego no quedarse así como, qué bueno, tenemos una buena organización, estaba trabajando bien, está creciendo esto, sino buscar a Dios, buscar la unción de Dios en la vida de cada uno, pues. El líder, como los jóvenes que son liderados, debemos buscar la unción del Espíritu Santo, la dirección sabia de Dios. ¿Y qué más, qué consejo quisiera dar? Quizás alguien es un líder de una empresa, de una sociedad de jóvenes o de algún otro ministerio. ¿Qué consejo quisiera darle a ellos? Yo siempre he buscado la dirección de Dios, ¿verdad? Que me dé una idea de algo. Cuando nosotros nos fuimos para la ciudad de Yakima, y nos fuimos a un pueblito pequeñito que está a la par, que se llama Union Gap. Y la iglesia pues no hacía nada más, puros ancianos, ¿verdad? Y se sentía un poco aburridito. Y no había nada más que el servicio, y ya estaba todo. Entonces, con Yolanda empezamos, pues yo empecé ¿cómo le dicen? Royal Rangers, los exploradores del Rey. Y como solo habían 2 niños, ¿no? Entonces empecé lo que allá le dicen buckaroos. No sé, aquí como no sé cómo es el grupo, pero es como de indios, ¿verdad? Que se visten de indio y todo. Y Yolanda empezó con las misioneritas, ¿sí? Y empezó a crecer el grupo, ¿sí? Y empezó a crecer el grupo. Pero antes le pedíamos al Señor si eso era lo que Él quería. Y sí sentimos que iba creciendo la iglesia, ¿verdad? Y invitamos gente que nunca había ido a la iglesia, los papás de los niños, porque llegamos a tener bastantes niños. Gracias a Dios. Sí. David, ¿y cuándo puede saber un joven o un líder que está haciendo lo que Dios quiere que haga? Cuando todo sale bien. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros vivíamos en la ciudad de Olympia, que es la ciudad capital del estado de Washington. Pero ahí llueve todo el tiempo. Día y noche está lloviendo, es Cris ya sabe que llueve todo el tiempo. Entonces Yolanda ya estaba desesperada por la lluvia. Entonces yo dije, pues nos tenemos que mover de aquí, ¿verdad? Y empezamos a orar. ¿Y cómo le hacemos y para dónde? Entonces decidimos hacer un viaje a Albuquerque, en Nuevo México, y pues no sentimos que ese era el deseo de Dios de quedarnos en esa ciudad. Luego fuimos a Arizona, a Tucson, y tampoco, no era eso lo que, no sentía yo en mi mente, ¿no? Luego fuimos a Sacramento, ahí sentí más o menos, puede ser que esta sea lo que Dios nos llama, ¿no? Pero nos regresamos para Olympia, porque eso solo era una idea, y ahí empezamos a orar, y entonces le digo, Señor, si es tu voluntad que nos movamos para Sacramento, le voy a escribir una carta a la joyería para ver qué me dicen. Entonces ellos me aceptaron, ¿sí? Pero todavía no estaba seguro, ¿verdad? Entonces le dije al jefe, si ustedes me quieren aceptar, me tienen que esperar 3 meses, ¿verdad? Entonces me dijo que sí. Pues pasaron los 3 meses y le dije, pues no me puedo ir todavía, tienen que esperar más meses. Y entonces yo dije, sí, esta es la voluntad de Dios, porque todo iba saliendo exactamente. Y vivíamos en una casa de esas movibles, y la vendimos rápido, no hubo ni un problema, ¿verdad? O sea que yo creo que si uno le pide al Señor qué es lo que uno quiere, pero tiene que ser, me imagino, específico, ¿verdad? Porque si yo le digo, Señor, si tú quieres que me vaya, me voy. Pues no es así, para mí no es así, ¿verdad? Sino que uno tiene que decir, Señor, como ahora estamos con el deseo de regresarnos para El Salvador, ¿no?
Y estamos, Señor, si tú quieres que me vaya para El Salvador, pues todo va a tener que salir como tú quieras. Y estamos viendo que a lo mejor sí, ¿verdad? Siempre seguimos orando. Y eso yo creo que es cuando uno, ¿cómo podríamos decir? Que uno sabe en su corazón de que eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pues ya ve tantos problemas, ¿no? Entonces todos me dicen, no, ¿y para qué te vas a ir? No, mira que aquí, no, mira que... Pero el Señor me ha puesto un amor aquí para el país, Bendito. ¿verdad? Me he sentido un deseo, no sé cómo explicarlo, ¿sí? Porque por allá vivo bien, ¿verdad? En la ciudad donde estoy viviendo no hay crimen, no hay nada, no pasa nada. Para venirme a El Salvador, ¿verdad? Donde hay tanto crimen y tanta Todos los criminalidad y tanta cosa así. Pero la bendición de Dios también está aquí en El Salvador, ¿sí? ¿Verdad? No es que Dios ha olvidado al país, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener ese amor por El Salvador, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Y orar por El Salvador, que Dios haga su obra aquí también. Y yo digo que eso es como yo me he propuesto, ¿verdad? De que si Dios quiere que nos vengamos, Él me va a poner todo en orden. Y parece que sí, todo está saliendo en orden, no está confuso, ¿verdad? Sí. Bueno, volviendo a lo de la generación 75-85, se ha visto fruto a través de los años de esa generación que fue instruida con la palabra, que fue bien orientada al servicio a Dios y a la dependencia de Cristo. Sí, eso hasta me ha hecho llorar de alegría, ¿sí? Especialmente cuando me dijeron que Lisandro era pastor. No tenía ni la menor idea de que Lisandro era pastor, ¿verdad? Y entonces estaba pidiendo explicación, qué clase de pastor era. Pues no lo había visto desde el 72, ¿sí? 74. Cuando desde el 74, ¿verdad? Sí. Desde entonces no había visto la foto de Lisandro de ese tiempo, ¿verdad? Pero así como está ahora, no lo conocía y no sabía que era pastor. Y Conchita me dijo de que es uno de los mejores pastores que existen ahora en la Asamblea de Dios. Y yo le dije, pues, hasta que lo oiga. Y luego las hermanas Marroquín, ¿verdad? Que salieron también predicadores. Y luego me di cuenta de Eduardo Cárcamo, que está de misionero pastor en Ecuador, sí, en Cuenca, Ecuador. Y eso me Conmovió. Gloria a Dios. Joven, pues me compunge, ¿verdad? Me hace sentir alegre, porque nunca imaginé que esto iba a llegar, ¿sí? Pero nosotros teníamos cuando uno está chalacaneando, ¿verdad? Cuando está cipote, jugando y todo eso, sí. y pensar de que iba a llegar a esto, a lo que estamos viendo ahora, sí. Nunca me imaginé llegar a saber que muchos llegaron a ser pastores, misioneros. Edgardo Montano, Roberto sí, Cuellar. ¿Verdad? Es algo como Moisés Ramírez. Pues sí, si yo me acuerdo de Moisés cuando íbamos con la hermana, ¿cómo se llama? Luisita. La que cuidaba la iglesia, la hermana Pilar. La hermana Pilar. Y yo le iba a ayudar a trapear el centro evangelístico los sábados, porque como ella lo hacía, ¿no? Y me daba no sé qué verla trapeando, pues ya estaba anciana. Y yo le iba a ayudar a trapear. Y luego, después que trapeamos, íbamos a un lugarcito y yo le ayudaba a doblar boletines. Y llegaba Moisés, pues, de 4 años. Sí se ponía a doblar también. Y ahora ver lo que está trabajando para el Señor. ¿Verdad? Eso me da algo. Nunca, jamás. Nosotros lo hacíamos quizás sin pensar en el futuro, ¿verdad? Pero sabíamos, como dice la Biblia, ¿verdad? Que unos siembran, otros riegan. Y en ese momento ya nosotros estábamos sembrando sin saber lo que íbamos a cosechar un fruto bueno.
Sí. Y eso vos. Sí. Sierva inútil soy, pero Dios en su misericordia nos tiene en su obra. Y algo muy lindo que yo veo en tu liderazgo, David, el poder de convocatoria a pesar de todos los años que han transcurrido. Qué bueno que pudimos reunirnos, Sí. parte de esa sociedad que estuvimos en esa cena, más de 140 dijeron que hubimos en la cena. Pero qué bueno, David, y por ti entré a la sociedad de jóvenes, porque tú dijiste, tuviste una muy buena estrategia, porque no era de ir a estar allá así apagadita, porque el joven no es apagado, el joven es dinámico, tiene vigor. Y tú dijiste, vamos a levantar un grupo de danza folclórica. Me gustaban las danzas folclóricas, siempre me han gustado el folclore de los pueblos. Entonces, me dijo la Blanquita Hernández, entremos, Dorita, entramos. Y por eso fui a la sociedad de jóvenes. Pero lo chistoso es que solo 2 ensayos de folclore y luego ya sumergidos en lo que fue buscar la presencia de Dios y el hecho de consagrar nuestras vidas a Dios. Te agradezco por esa labor tan linda a ti y a todos los que nos han precedido en lo que es la instrucción de la palabra. Gracias. Gracias, David. Gracias por ser un buen testimonio a nuestras vidas y un buen líder. Que Dios te bendiga. Brenda, ¿qué más tenemos para...? Bueno, le vamos a preguntar a Yolanda porque sabemos que son esposos, que el Señor los unió. Yo quería hacerle una pregunta a Yolanda. Claro. Entre esos 25 personas que estaban originalmente, que mencionó David, entre ese grupo, ¿se encontraba usted? No todavía, creo que yo llegué un poquito más adelante. Cuando ya David tomó el liderazgo, yo lo conocí, pero todavía yo estaba yendo a la iglesia de Santa Ana, al templo Betel, y luego que me vine para San Salvador y estaba estudiando y trabajando y empecé a ir más regularmente a la iglesia, y como dijo también, yo me sumergí en ese avivamiento de ese tiempo de buscar del Señor y cómo Dios empezó a usarnos y bueno, así es como nos conocimos ahí en la iglesia. Podemos ver cómo el Señor tiene propósitos para nuestras vidas y el hecho de llegar a un lugar donde se le adora a Dios, donde se busca a Dios, qué mejor lugar que aunque no vamos para conocer a la ayuda que Dios nos va a dar, tanto para el hombre como para la mujer, porque realmente el matrimonio es una ayuda mutua, pero encontrarlo en un lugar donde sabemos que vamos a encontrar posiblemente a la persona que le teme al Señor, que le ama, que le busca y que realmente en sus prioridades está Dios y el hacer la voluntad de Dios. Por el testimonio que acaba de dar David, creo que eso ha sido una realidad en el matrimonio de ustedes. Sí, así es. Y puedo ver también que Dios tiene un propósito para cada pareja. No es simplemente el deleitarnos uno al otro, venir, concebir hijos y luego caminar en la vida, pero sin ninguna meta, sin ningún objetivo. Y realmente cuando nosotros conocemos a Dios, creo que conocemos nosotros que Él tiene un propósito como persona, pero que también tiene un propósito divino para una pareja. ¿Fue así con ustedes? Exactamente. Cuando yo conocí al Señor, mi papá era un hombre alcohólico. Y entonces mi petición y mi ruego al Señor cuando yo empecé a conocer más de Dios, dije, Señor, no vayas a permitir que yo me vaya a enamorar de un hombre que tenga vicios de ninguna naturaleza. Que sea un hombre bueno, que sea un hombre cristiano, que sea un hombre que me sepa respetar, que podamos hacer un hogar como tú quieres,
porque el matrimonio es para siempre, ¿verdad? Desgraciadamente en nuestra sociedad ahorita hay tantos divorcios y tantos problemas porque Dios no se ha puesto en el centro de la vida de la persona. Y eso es importante. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, Él es nuestra guía. Él es el que nos dirige. Es como un barco que tiene timón. Si no sabemos manejar el timón, nos podemos ir a estrellar, ¿verdad? Pero si nosotros dirigimos nuestra mirada al Señor y le pedimos que nos dirija a Él con su Espíritu Santo, que nos dé esa vocecita interior que viene cuando estamos haciendo algo bien o incorrecto. Y yo le pedí eso. Y Dios me permitió conocer a David. Y en ese tiempo nunca creímos que nos íbamos a casar, porque éramos jóvenes dinámicos, alegres y andábamos para allá y para acá. Alabamos a Dios de diferentes formas. ¿Cuánto tiempo duró el noviazgo de ustedes? 4 años. Por carta. 4 años, sí. Él estaba allá en los Estados Unidos, yo estaba aquí, ya lo conocía, éramos amigos, pero no habíamos sido novios. Y él se fue y yo estaba aquí. Y de repente él me escribió y me pide que sea su novia. Y yo lo pensé, ¿para qué le digo? Pensé mucho, pedí a Dios que si era eso su voluntad, porque dije, pues, dicen que en amores de lejos está difícil, ¿verdad? Pero para Dios nada es imposible. Yo les quiero decir a alguien que nos está escuchando, de que si dicen, bueno, alguien está con eso de que tiene algún novio o novia y está lejos y todo, pero si Dios está en medio de esto, se realiza. Si no está en medio Dios de esto, se deshace. Porque para Dios nada es imposible. Nuestras vidas están escondidas en las manos de Dios. Y Él es nuestro director, el que nos dirige, el que nos guía, nos ampara, nos protege. Él es el que provee, Él es la fuente de vida, el que nos da todo. Y también creo que el sabernos esperar en el Señor nos da la oportunidad de que cuando vengan situaciones difíciles, porque a todo matrimonio vienen situaciones difíciles que son probados esos cimientos. Así pero es. Cuando se tiene la convicción que no fue por un embarazo que se casaron, que no fue por un apasionamiento así de una atracción puramente física, sino que da un tiempo de poder meditar cómo es aquella persona, qué características tiene, sus valores y sobre todo la fe. Eso creo que ustedes lo han podido experimentar como pareja, de esa base donde ustedes están, mejor dicho, colocados. Sí, así es. Bueno, realmente siempre salimos enriquecidas con las experiencias que nos cuenta y cómo podemos ver Dios se manifiesta a nuestras vidas. Hago eco a las palabras de Yolanda, escondidos en Dios. Una generación que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, que busque el consejo de Dios, que tome en cuenta el consejo del Padre y de la Madre. El que honra a Dios y le ama sobre todas las cosas, puede ser una generación escondida en Dios, aunque rujan cañones a su alrededor, aunque rujan tempestades, Dios le preservará en el camino de justicia y bajo su bendición, y serán generaciones productivas para el lugar donde se muevan. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Nos despedimos de ustedes y que haya sido de bendición este programa. Mujer, Dios es suficiente. Y nos despedimos siempre con el versículo de Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Mujer, Dios es suficiente.
Al finalizar este programa, le dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: mujer@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 2264 1766 extensión 100.